¿Qué le pareció la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas? Maestro Zárate, buenos días. Bueno, me parece que el texto de la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas y la renuncia en sí misma parecieran el epitafio para un proyecto político que fue esperanzador, que 2 veces estuvo a punto de llegar a la presidencia de la República y que termina en un infortunio. Yo creo que el día de hoy el PRD es una maquinaria destartalada que no tiene la capacidad para promover, para defender los intereses de millones de mexicanos que sufren los efectos depredadores de un proyecto económico, de un modelo económico que ha dejado a la mitad de la población en la pobreza y que tiene a unos 12 millones de mexicanos en la pobreza extrema, en la miseria. Y creo que es muy severa la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas porque además se inscribe en un dato que debe de llamar a la preocupación al Partido de la Revolución Democrática, y es el hecho de que las 3 figuras que contribuyeron a darle presencia, a darle ascenso electoral, a darle personalidad al PRD, no están en el partido. No está Porfirio Muñoz Ledo, no está Cuauhtémoc Cárdenas, no está Andrés Manuel López Obrador. Creo que todo esto de lo que nos habla es de cómo este proyecto a lo largo de 25 años fue desmantelándose, cómo fue siendo penetrado por pragmáticos, por oportunistas, que al final de cuentas se acomodaron a las condiciones muy favorables que el sistema electoral establece para los partidos políticos, en donde tienen importantes prerrogativas y en donde los que controlan el aparato tienen la posibilidad de asignar candidaturas, lo mismo a alcaldes que a legisladores locales, federales, a gobernadores, etcétera. Así que bueno, lo que tenemos hoy es una mala noticia porque un país con las desigualdades de México necesita una izquierda muy fuerte. Y lo otro es que para el año próximo, para las elecciones de 2015, la izquierda se va a presentar fragmentada. Entonces vamos a tener una izquierda representada por Morena, otra por el Partido de la Revolución Democrática, otra por el PT y otra por Movimiento Ciudadano. Es una buena noticia para el PRI. Maestro Zárate, el hecho de que se esté desmembrando de esta manera hace pensar que se fueron los caudillos, pero se quedaron las pandillas. Sí, se quedaron camarillas, y yo diría también que algunos hablan de lo que significa o lo que significó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el fundador del PRD. Yo creo que hace tiempo que el ingeniero Cárdenas había dejado de ser esta figura estelar del perredismo. Y creo que Cuauhtémoc Cárdenas perdió la oportunidad de convertirse en un símbolo para la izquierda. La perdió cuando decidió jugar por la jefatura de gobierno del Distrito Federal y para su desfortuna ganó la elección. Entonces, en el momento en que gana Cuauhtémoc Cárdenas, se muestra, digamos, en sus limitaciones como líder político. Se muestra, por un lado, con una dificultad para integrar un equipo de alto nivel. Al contrario, el equipo del jefe de gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas es un equipo bastante mediocre, y recuerdo inclusive casos extremos como la designación de Jesús Carrola como director de la Policía Judicial, un hombre que había sido acusado de torturador. Recuerdo también al ingeniero Cárdenas cuando se le preguntaba sobre un tema y decía: no estoy informado, voy a conocerlo, etcétera. Entonces él ahí empieza a deteriorarse. El ingeniero Cárdenas le pide hace unos días a la dirección del PRD que renuncie, pero yo me pregunto, ¿por qué no le pidió que renunciara a su hijo, a Lázaro Cárdenas Batel, cuando se dedicaba a tocar el bongo en vez de gobernar Michoacán y cuando empezaba el ascenso de la familia michoacana? ¿Por qué no se lo pidió también a Leonel Godoy? Uno de sus cercanos. A uno de sus cercanos, de sus protegidos, que también gobierna Michoacán en otro momento en donde sigue configurándose el crimen organizado. Así que creo que más allá del mérito que tiene en la transformación democrática, en la corriente democrática del PRI, en la fundación del Frente Democrático Nacional y del PRD, hoy el ingeniero Cárdenas también representa mucho menos. En esta crisis de la izquierda, maestro Zárate, ¿cree que le está saliendo prácticamente gratis a López Obrador el caso Iguala? Es decir, el caso Iguala ha sembrado al PRI, ha simbrado al gobierno, ha simbrado al PRD, y es uno de los motivos que argumenta Cárdenas para salirse. En Morena parece que no pasa nada cuando el padrino de los Abarca y la parejita de Iguala, los presuntos asesinos intelectuales, pues era Lázaro Mazón, que era el candidato de López Obrador ya destapado y toda la cosa, ¿no? Sí, es cierto, yo creo que inclusive... Y no pasa nada, ¿no? O sea, López Obrador hasta pide la renuncia al presidente. Claro, cosa, ¿no? y le resulta muy bien al final de cuentas, porque si no hubiera habido este escándalo,
Masón habría sido el candidato de Morena a la gubernatura. Entonces, este escándalo lo pone en el centro del huracán, pero realmente algo que yo comentaba la semana pasada, que es todavía esta dificultad de sectores de la sociedad, de analistas políticos, para poder repartir adecuadamente las culpas. Y bueno, lo estamos viendo también en estos días, en donde López Obrador ya anuncia que el candidato a jefe delegacional en Cuauhtémoc será Ricardo Monreal. Es decir, el fenómeno que vivimos en el PRD, que fue un partido llamado democrático, pero se convierte en un partido de un solo hombre. En el primer tramo ese un solo hombre era Cuauhtémoc Cárdenas. En el segundo fue Andrés Manuel López Obrador. Y cuando finalmente se sale para formar de nuevo el partido de un solo hombre. Y es una pena, Carlos, porque tenemos en el país una enorme crisis de liderazgos. No tenemos liderazgos democráticos, no tenemos liderazgos que sepan escuchar las voces disonantes. Y el liderazgo social que sin duda alguna tiene Andrés Manuel López Obrador es un liderazgo premoderno, es un liderazgo caudillista en donde no admite las voces disonantes, las otras voces. Así que lo que tenemos es una izquierda que sigue siendo lamentablemente una izquierda premoderna y caudillista. Muchas gracias, maestro Zárate. Después de la pausa, los niños